Imagínalo por un instante, alguien intenta humillarte, levanta la voz, busca herirte con palabras cargadas de desprecio, intenta provocarte para arrancarte una reacción impulsiva, espera verte perder el control, espera que explotes, espera dominar tu paz con su caos. Pero esta vez algo es diferente, porque en lugar de reaccionar como antes, simplemente guardas silencio. Respiras profundamente y continúas caminando con una tranquilidad que desconcierta, con una serenidad que desarma, con una fuerza interior que ya no necesita demostrar nada, porque finalmente entendiste algo que la mayoría jamás descubre. Quien controla tus emociones, controla tu vida, y quien logra mantenerse en calma en medio de la tormenta, posee un poder que el mundo no puede destruir. La mayoría de las personas viven esclavizadas por lo que otros dicen, hacen o piensan, entregan su estabilidad emocional a cualquier comentario. Permiten que una crítica les arruine el día, que una traición les robe el sueño, que una falta de respeto les incendie el corazón, y sin darse cuenta viven reaccionando a todo, como marionetas emocionales manipuladas por el comportamiento ajeno. Pero hoy quiero decirte algo que puede cambiar tu existencia para siempre. El verdadero enemigo nunca fue esa persona que te ofendió. El verdadero enemigo ha sido tu incapacidad para gobernar tu mente cuando la vida intenta sacudirte. Porque el problema no son las palabras, el problema es el significado que tú decides darles. El problema no es la provocación, sino la puerta que abres dentro de ti para que esa provocación destruya tu calma. Y mientras no entiendas eso, seguirás viviendo atrapado en ciclos de ira, ansiedad, resentimiento y frustración, reaccionando a cada golpe emocional como si el mundo tuviera el poder de definir cómo debes sentirte. Pero una mente fuerte funciona diferente. Una mente entrenada comprende que no todo merece una respuesta, que no toda batalla merece ser peleada, que muchas veces el mayor acto de inteligencia no es demostrar fuerza, sino conservar la paz mientras otros pierden el control. Porque cualquiera puede gritar, cualquiera puede insultar, cualquiera puede dejarse dominar por la ira, pero muy pocos tienen la disciplina mental para mantenerse serenos cuando todo alrededor intenta romperlos. Y aquí es donde comienza la verdadera transformación, porque llega un momento en la vida en el que te cansas de vivir reaccionando. Te cansas de entregar tu energía a personas que ni siquiera merecen tu atención. Te cansas de permitir que pequeñas situaciones controlen tus emociones y empiezas a comprender que tu paz vale demasiado como para regalarla por impulsos momentáneos. La realidad es que muchas personas intentarán provocarte porque una persona en paz incomoda a quienes viven en guerra consigo mismos. Intentarán hacerte caer en discusiones absurdas. Intentarán herirte porque no soportan ver a alguien que ya no puede ser manipulado emocionalmente. Pero cuando aprendes a dominarte descubres algo extraordinario. Nadie puede destruirte si tú no les entregas el permiso. El hombre verdaderamente fuerte no es el que golpea la mesa, no es el que levanta la voz, no es el que responde con furia, sino aquel que puede mirar el caos directamente a los ojos y aún así permanecer dueño de sí mismo, porque el autocontrol es una de las formas más altas de poder que existen. Y el mundo actual está lleno de personas emocionalmente débiles que reaccionan a todo porque jamás aprendieron a gobernar su interior. Cada vez que alguien te insulte y tú elijas no reaccionar, estarás ganando una batalla invisible que muy pocos pueden ganar. Cada vez que alguien intente sacarte de tu centro y tú permanezcas firme, estarás fortaleciendo tu carácter. Y aunque nadie lo note por fuera, por dentro te estarás convirtiendo en alguien mucho más poderoso, mucho más sabio y mucho más difícil de destruir. Debes entender que gran parte de tu sufrimiento nace de las expectativas que colocas sobre los demás. Esperas lealtad de quien no sabe ser leal. Esperas comprensión de quien jamás aprendió a comprender. Esperas respeto de personas que ni siquiera se respetan a sí mismas. Y cuando la realidad no coincide con tus expectativas, aparece la frustración, aparece la decepción, aparece el enojo.
pero cuando aceptas que cada persona actúa desde el nivel de conciencia que posee, dejas de tomarte todo como algo personal y comienzas a vivir con una libertad emocional que cambia completamente tu manera de ver la vida. La calma se convierte entonces en tu nueva armadura, una armadura invisible que te protege del ruido del mundo, porque entiendes que responder a cada provocación solo te hace perder energía. Entiendes que no necesitas demostrar nada. Entiendes que el silencio puede ser mucho más poderoso que cualquier discusión y descubres que mientras otros viven reaccionando impulsivamente, tú puedes observar, analizar y actuar con inteligencia. Ninedios con rim perdenanin. La vida comenzará a probarte constantemente. Aparecerán personas difíciles, momentos injustos, críticas inesperadas y situaciones incómodas, pero cada una de ellas será una oportunidad para demostrarte cuánto has crecido, porque los obstáculos no llegan para destruirte, llegan para revelar quién eres realmente cuando todo se complica. Y ahí es donde nace el verdadero carácter. Cuando desarrollas desapego emocional, dejas de depender de la aprobación ajena, dejas de necesitar que todos te entiendan, dejas de buscar validación en personas incapaces de ver la grandeza que existe dentro de ti, y entonces algo cambia profundamente, porque por primera vez comienzas a sentir una paz que no depende de circunstancias externas, una estabilidad que no puede ser robada por opiniones pasajeras. Y mientras más consciente te vuelves de lo corta que es la vida, menos sentido tiene desperdiciar tiempo en discusiones insignificantes, porque un día comprenderás que muchas de las cosas que hoy te alteran ni siquiera tendrán importancia mañana. Entenderás que perder la calma por tonterías es regalar pedazos de tu vida a situaciones que no merecen ni un segundo de tu existencia. Por eso el verdadero desafío no es controlar al mundo. El verdadero desafío es controlarte a ti mismo cuando el mundo intenta desordenarte por dentro, porque cualquiera puede estar tranquilo cuando todo marcha bien, pero mantener la serenidad cuando llegan las provocaciones, las traiciones y los momentos difíciles, eso requiere una fuerza mental que muy pocos desarrollan. A partir de hoy, deja de reaccionar como alguien débil emocionalmente. Deja de permitir que cualquier persona tenga acceso a tu estabilidad interior. Deja de entregar tu paz por discusiones inútiles y comienza a convertirte en alguien que piensa antes de actuar, en alguien que domina sus impulsos, en alguien que comprende que la verdadera victoria no consiste en ganar peleas externas, sino en no perderse a sí mismo en medio del caos. Porque el día que aprendas a mantener la calma mientras otros intentan destruir tu equilibrio, ese día habrás alcanzado un nivel de poder que nadie podrá arrebatarte, y descubrirás que el silencio de una mente disciplinada siempre será más aterrador que los gritos de una mente descontrolada. Y ahora quiero pedirte algo importante. Si llegaste hasta aquí, escribe en los comentarios: hoy recupero el control de mi mente. Porque cuando lo escribes, no solo haces un comentario, haces un compromiso contigo mismo, un compromiso de dejar atrás la ira, el impulso y la dependencia emocional, para comenzar a construir una mente fuerte, serena e inquebrantable. Y si este mensaje habló directamente a tu alma, suscríbete ahora mismo, porque en este canal no venimos a alimentar debilidades, venimos a construir disciplina mental, carácter y una paz interior que el mundo jamás podrá destruir. Comparte este video con alguien que necesite escuchar estas palabras y recuerda siempre esto: quien domina sus emociones, domina su destino. Y hay personas que pasarán gran parte de su existencia intentando demostrar fuerza, levantando la voz, imponiendo miedo, reaccionando con impulsividad o creyendo equivocadamente que dominar a otros es sinónimo de poder, pero llegará un momento en tu vida, si realmente decides despertar, en el que comprenderás algo profundamente incómodo, pero inmensamente liberador. La fuerza más extraordinaria que un ser humano puede desarrollar no consiste en controlar lo que ocurre afuera, sino en aprender a gobernar lo que sucede dentro de sí mismo, porque cualquiera puede dejarse arrastrar por la ira.
Cualquiera puede responder desde el orgullo herido, cualquiera puede reaccionar como reacción automática al dolor, pero muy pocos poseen la disciplina interior necesaria para mantenerse serenos cuando todo parece diseñado para quebrarlos emocionalmente. Y quizás durante demasiado tiempo has vivido creyendo que el problema eran los demás, creyendo que tu agotamiento venía exclusivamente de personas difíciles, de injusticias inesperadas o de palabras cargadas de crueldad. Pero si observas con suficiente honestidad, descubrirás algo que puede cambiar por completo tu forma de mirar la vida. Muchas veces no fue el comentario lo que te destruyó, fue el significado que decidiste entregarle. No fue la crítica lo que te robó la paz, fue la batalla mental que continuaste librando durante horas después de que todo había terminado. ¿Por qué hay heridas que no provienen del exterior, sino de las historias que repetimos en silencio dentro de nuestra mente? Meta. La mayoría de las personas jamás aprende a detener ese ruido interno. Viven atrapadas en discusiones imaginarias, repitiendo conversaciones pasadas, reviviendo traiciones antiguas, alimentando resentimientos que ya deberían haber sido enterrados hace mucho tiempo. Y sin darse cuenta convierten una ofensa momentánea en un sufrimiento permanente. Pero una mente verdaderamente fuerte aprende algo diferente. Aprende que insistir mentalmente en el dolor es como beber veneno, esperando que sea otro quien termine destruido. Aprende que aferrarse al enojo no castiga al culpable, solo encadena el alma de quien decide cargarlo. Existe una razón por la cual tantas personas viven emocionalmente agotadas, y no siempre es porque tengan demasiados problemas, sino porque han permitido que demasiadas cosas insignificantes ocupen un espacio gigantesco dentro de su interior. Han convertido pequeñas decepciones en tragedias personales, desacuerdos pasajeros en enemistades eternas y comentarios irrelevantes en pruebas permanentes de inseguridad, sin darse cuenta de que el verdadero enemigo rara vez es la circunstancia. El verdadero enemigo suele ser la falta de dominio sobre aquello que piensan, interpretan y alimentan emocionalmente cada día. Debes comprender algo que podría salvarte de años de sufrimiento innecesario. No toda persona merece acceso emocional a tu paz. No todo comentario merece una respuesta. No toda provocación merece tu energía. Porque la vida tiene una manera extraña de revelar sabiduría a quienes aprenden a guardar silencio cuando antes habrían reaccionado impulsivamente. Y llegará un día en el que mirarás atrás sorprendido al darte cuenta de que aquello que antes era capaz de destruirte emocionalmente hoy apenas logra rozarte, porque mientras otros envejecen cargando resentimientos, tú estarás evolucionando, aprendiendo a convertir cada herida en conciencia, cada decepción en madurez y cada provocación en entrenamiento para tu carácter. Tal vez nunca te lo dijeron con claridad, pero crecer emocionalmente también significa aceptar que no todas las personas evolucionarán contigo. Algunas seguirán eligiendo el conflicto, otras seguirán buscando validación a través de la manipulación, otras continuarán intentando arrastrarte hacia discusiones innecesarias, simplemente porque la paz ajena incomoda a quienes todavía viven en guerra consigo mismos. Y aunque eso pueda doler, también representa una oportunidad inmensa para desarrollar discernimiento, porque madurar no consiste únicamente en aprender a amar mejor, también consiste en aprender de quién debes proteger tu tranquilidad. Y quiero que entiendas esto profundamente porque puede convertirse en uno de los principios más valiosos de tu transformación. Cuando alguien pierde el control frente a ti, no siempre significa que tú debas perderlo también. Cuando alguien habla desde el enojo, desde la arrogancia o desde la frustración, no significa que tengas la obligación de entrar en su estado emocional. Porque si cada persona triste lograra volverte triste, si cada persona furiosa lograra enfurecerte y si cada persona rota lograra romper tu estabilidad, entonces jamás vivirías desde tu propia identidad. Vivirías reaccionando permanentemente al estado emocional de quienes te rodean.
Por eso la verdadera maestría emocional comienza el día en que decides convertir tu serenidad en algo sagrado, algo demasiado valioso como para intercambiarlo por impulsos pasajeros, por personas inmaduras o por situaciones que ni siquiera tendrán importancia dentro de unos años, porque piensa con sinceridad. ¿Cuántas cosas que te destruyeron emocionalmente hace 5 años siguen teniendo relevancia hoy? Probablemente muy pocas, y eso debería enseñarte algo extraordinario. Gran parte de aquello que hoy roba tu tranquilidad terminará desapareciendo, pero el desgaste emocional que produces reaccionando innecesariamente sí puede dejar consecuencias profundas. Aprende a mirar los conflictos desde una distancia diferente, como alguien que observa una tormenta desde un refugio seguro, comprendiendo que el caos no necesita convertirse automáticamente en tu caos, que el ruido del mundo no tiene por qué transformarse en ruido dentro de tu mente, porque una persona verdaderamente sabia no vive intentando controlar cada situación, vive aprendiendo a controlarse mientras las situaciones cambian. Y cuando finalmente entiendas esto, comenzarás a experimentar una paz distinta. Una paz mucho más madura, mucho más estable, mucho más profunda que la simple ausencia de problemas, porque descubrirás que la verdadera tranquilidad no llega cuando desaparecen las dificultades, sino cuando desarrollas suficiente fortaleza interior como para que las dificultades ya no puedan destruir tu equilibrio. Así que escucha cuidadosamente estas palabras, porque quizás hoy puedan marcar un antes y un después en tu historia. Deja de reaccionar inmediatamente. Deja de permitir que cualquiera tenga acceso al interruptor de tus emociones. Deja de entregar gratuitamente aquello que tanto te ha costado construir dentro de ti, porque tu paz no es debilidad, tu calma no es cobardía y tu silencio no significa que no puedas responder. Significa simplemente que has alcanzado un nivel de inteligencia emocional donde ya no todo merece una batalla. Ahora quiero invitarte a hacer algo importante, algo sencillo pero profundamente simbólico. Escribe en los comentarios: mi mente ya no será un campo de batalla, porque al escribirlo no solo estarás dejando una frase, estarás declarando una decisión, estarás comprometiéndote contigo mismo a dejar atrás las reacciones impulsivas, el desgaste innecesario y la esclavitud emocional para comenzar a construir una mentalidad firme, sabia y absolutamente inquebrantable. Y si este mensaje resonó contigo, suscríbete ahora mismo, porque aquí no venimos simplemente a escuchar palabras motivacionales. Aquí venimos a entrenar el carácter, a fortalecer la mente y a construir una paz interior tan sólida que ninguna tormenta externa pueda volver a destruirla. Comparte este video con alguien que necesita recuperar el control de su vida y recuerda siempre esto: el verdadero gigante no es quien domina multitudes, sino quien finalmente aprende a dominarse a sí mismo. Hay una diferencia inmensa, casi invisible para quien todavía no ha despertado emocionalmente, entre una persona que aparenta fortaleza y una persona que verdaderamente ha aprendido a construirse desde adentro. Porque mientras unos necesitan demostrar constantemente quiénes son a través de discusiones, impulsos, respuestas agresivas o intentos desesperados por imponerse sobre los demás, existe otro tipo de persona, una mucho más peligrosa para el caos, mucho más poderosa frente a la adversidad y mucho más difícil de destruir. Aquella que aprendió que el dominio personal no se grita, se practica en silencio. Aquella que entendió que la verdadera autoridad no nace del ruido exterior sino de la estabilidad interior. Aquella que ya no necesita reaccionar ante cada provocación porque finalmente descubrió algo que transforma completamente la manera de existir. Nada puede romperte cuando has aprendido a dejar de pelear guerras que ya no merecen entrar en tu mente. Y quizás hoy todavía no seas plenamente consciente de cuánto tiempo has perdido intentando defenderte de cosas que realmente jamás merecieron semejante nivel de energía emocional. Quizás has gastado años intentando explicar tu valor a personas decididas a no verlo. Años tratando de recibir respeto de quienes ni siquiera aprendieron a respetarse a sí mismos.
años intentando cerrar heridas creadas por palabras que solo permanecieron vivas porque seguiste alimentándolas dentro de tus pensamientos. Pero existe algo profundamente transformador que ocurre cuando finalmente decides detenerte, respirar y observar tu vida con honestidad brutal. Empiezas a comprender que muchas de las batallas más agotadoras jamás sucedieron afuera, sucedieron dentro de ti. Porque sí, el dolor existe, la injusticia existe, las decepciones existen, las traiciones existen, las faltas de respeto existen, pero también existe algo que rara vez nos enseñan y que puede convertirse en una de las herramientas más poderosas de tu evolución personal. No siempre puedes elegir lo que sucede, pero siempre puedes entrenarte para decidir qué espacio emocional le permites ocupar dentro de tu mente. Y cuando desarrollas esta capacidad, ocurre algo extraordinario, porque dejas de vivir reaccionando automáticamente y comienzas a responder desde la conciencia. La reacción es impulsiva, inmediata, descontrolada. La respuesta, en cambio, nace de una mente entrenada, de alguien que comprendió que actuar desde la rabia casi siempre termina produciendo consecuencias mucho más dolorosas que el problema inicial. Porque cuántas veces una discusión momentánea terminó destruyendo relaciones importantes. Cuántas veces un impulso de segundos terminó generando arrepentimientos de años. Cuántas veces el orgullo herido te llevó a decir palabras que jamás debieron salir de tu boca. Palabras que el tiempo ya no pudo devolver. Y aquí aparece una verdad difícil de aceptar pero necesaria para crecer. Muchas personas jamás sanarán porque están demasiado ocupadas justificando su enojo, demasiado ocupadas culpando al mundo de su sufrimiento, demasiado enfocadas en señalar lo que otros hicieron mal, como para darse cuenta de que la verdadera libertad emocional comienza cuando dejas de esperar que el exterior cambie para finalmente hacerte responsable de tu interior. Porque el día que entiendes que tu paz depende más de tu interpretación que de las circunstancias, comienzas a recuperar un poder que habías entregado sin darte cuenta. Observa con atención cómo vive la mayoría. Reaccionan a todo, se alteran por pequeñas molestias, convierten desacuerdos insignificantes en tragedias personales, entregan días enteros de tranquilidad a conversaciones innecesarias, a críticas superficiales, a personas incapaces de ofrecer algo más que conflicto, y aunque puedan parecer fuertes desde afuera, internamente viven secuestrados por emociones que jamás aprendieron a gobernar, mientras que alguien verdaderamente sabio aprende poco a poco a volverse inquebrantable, no porque el dolor desaparezca, sino porque desarrolla la capacidad de no ser destruido por él. Y escucha esto cuidadosamente porque podría convertirse en una de las decisiones más importantes de tu vida. Deja de mendigar comprensión de quienes solo saben juzgar. Deja de desgastarte intentando convencer a personas comprometidas con malinterpretarte. Deja de perseguir explicaciones de quienes nunca tuvieron la madurez suficiente para ofrecértelas. Porque existe una enorme diferencia entre cerrar ciclos y seguir sangrando por heridas que la vida ya te estaba pidiendo soltar hace mucho tiempo. Habrá personas que intentarán provocarte porque no soportarán tu crecimiento. Personas que querrán hacerte dudar porque tu evolución les recuerda aquello que todavía no han sido capaces de enfrentar dentro de sí mismas. Personas que intentarán arrastrarte nuevamente hacia viejas versiones de ti porque les incomoda ver que ya no reaccionas igual, que ya no discutes igual, que ya no te destruyes emocionalmente con la misma facilidad de antes. Y cuando eso ocurra, recuerda esto. No todo merece tu explicación, no todo merece tu energía y no todo merece tu paz. Aprender a permanecer tranquilo no significa que te hayas vuelto indiferente. Significa que finalmente aprendiste el valor de tu equilibrio interior. Significa que comprendiste que vivir permanentemente alterado no es sinónimo de intensidad emocional, sino de desgaste.
Significa que dejaste de romantizar el sufrimiento innecesario y comenzaste a proteger algo infinitamente más valioso: tu claridad mental, tu estabilidad emocional y tu capacidad de seguir avanzando sin cargar pesos que ya no te pertenecen. La vida es demasiado breve, demasiado impredecible y demasiado frágil como para seguir desperdiciándola reaccionando a cada opinión, a cada crítica, a cada decepción y a cada provocación, porque llegará un momento, y créeme, llegará, en el que mirarás hacia atrás y comprenderás que muchas de las cosas por las cuales sufriste jamás merecieron semejante espacio dentro de tu existencia. Comprenderás que personas que parecían imposibles de olvidar terminaron convirtiéndose apenas en recuerdos borrosos, que discusiones que parecían enormes terminaron perdiendo todo significado y que gran parte de tu angustia simplemente provenía de no haber aprendido antes a soltar. Por eso quiero que empieces a hacer algo diferente a partir de hoy. Cada vez que algo amenace con robar tu paz, antes de reaccionar, pregúntate con absoluta sinceridad: ¿esto realmente merece una parte de mi tranquilidad? ¿Merece ocupar horas de mis pensamientos? ¿Merece alterar el rumbo de mi día o simplemente estoy entregando demasiado poder a algo temporal? Y te sorprenderá descubrir cuántas veces la respuesta será un silencioso pero profundamente liberador: no. Porque la verdadera grandeza emocional no consiste en nunca sentir dolor, tristeza o enojo. Consiste en desarrollar la capacidad de sentir todo eso sin convertirte en esclavo de ello. Consiste en atravesar tormentas sin olvidar quién eres. Consiste en permanecer firme aun cuando el mundo parece querer arrancarte la calma. Y cuando logras ese nivel de conciencia, sucede algo maravilloso. Comienzas a caminar más ligero, más libre, más fuerte y mucho más en paz contigo mismo. Si llegaste hasta aquí, quiero invitarte a hacer algo que marque simbólicamente un antes y un después. Escribe en los comentarios: ya no entregaré mi paz tan fácilmente. Porque no será solo una frase, será una declaración personal, un compromiso silencioso contigo mismo, de dejar atrás las reacciones impulsivas, el agotamiento emocional y las cadenas invisibles que durante demasiado tiempo te hicieron vivir dependiendo del comportamiento ajeno. Y si estas palabras tocaron algo dentro de ti, suscríbete ahora mismo, porque este no es un espacio para alimentar excusas ni debilidades emocionales. Este es un espacio para reconstruir la mente, fortalecer el carácter y desarrollar una paz interior tan poderosa que ningún conflicto, ninguna crítica y ninguna tormenta externa vuelva jamás a tener el poder de destruirla. Comparte este mensaje con alguien que necesita recuperar su fortaleza y recuerda siempre esto: quien aprende a gobernarse a sí mismo deja de ser esclavo del caos del mundo.